Buenas noches, en el nombre sea de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando paramos la última vez, estábamos hablando de cómo Jesús, su nombre, Yeshua, quiere decir Yahvé, nos salva. Y que Él es el único Hijo de Dios. Y vamos a empezar nuevamente con 75. ¿Por qué los cristianos llaman Señor a Jesús? Hasta en el Evangelio Jesús dice, ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. El nombre de Dios es Yahvé, yo soy quien soy. El nombre de Jesús, Yeshua, quiere decir Yahvé nos salva. Pero en hebreo, el nombre de Dios es sagrado, entonces no dicen Yahvé, dicen Adonai. Entonces, al ver la película, por ejemplo, La Pasión del Cristo, le dicen Adoní, Adoné, Adonai, Señor, ¿verdad? Y es un título reservado para Dios. La manera de ser Señor, de decir Señor en griego es Kyrie, Kurios. Entonces, aún en su vida terrenal, sus discípulos le decían Señor, título para Dios. Los primeros cristianos en la explicación hablaban con naturalidad de Jesús como Señor, sabiendo que en el Antiguo Testamento este título, este nombre, estaba reservada para dirigirse a Dios. Mediante numerosos signos Jesús les había demostrado que Él tiene poder divino sobre la naturaleza, sobre los espíritus malignos, demonios, el pecado y la muerte. El origen divino de la misión de Jesús se reveló en la resurrección de los muertos. Santo Tomás, uno de los apóstoles, confiesa, Señor mío y Dios mío. Esto quiere decir para nosotros, si Jesús es el Señor, un cristiano no debe doblar su rodilla ante ningún otro poder. No sé si vemos esto de lo que el Papa Emérito Benedicto dijo en medio de la página, donde Dios no ocupa el primer lugar, corre el peligro la dignidad del hombre. Por tanto, es urgente llevar al hombre de hoy a descubrir el rostro auténtico de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Y también dice, esto lo dijo en una homilía de Navidad. Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos amarlo. ¿Qué es lo que Jesús trajo al mundo? El rostro de Dios. Jesús, pues tuvieron que cambiar sus pañales, tuvieron que bañarlo, indefenso. 76. Porque se hizo Dios hombre en Jesús. Por nosotros los hombres y por nuestra acción bajó del cielo. En Jesucristo, Dios Padre ha reconciliado al mundo consigo y ha liberado a los hombres de la cautividad del pecado, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En Jesús Dios asumió nuestra carne humana mortal, la encarnación, hemos hablado de eso ya. Compartió nuestro destino terreno, nuestros sufrimientos, nuestra muerte y se hizo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Ahora con lo que está pasando, Jesús también se hizo migrante, refugiado. Al llegar a Egipto, no lo separaron, ¿verdad? Eran extranjeros, refugiados, pero pudieron vivir ahí en Egipto y luego regresar a Israel, al pueblo de Nazaret.
En el lado izquierdo hay algunas frasecitas. Uno del Concilio Segundo Vaticano. En realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Permaneció lo que era y asumió lo que no era. Dios, pero asumiendo un cuerpo, un alma, nuestra condición. San Juan de la Cruz dice ahí, porque en darnos a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez. En él te lo tengo puesto todo y dicho y revelado, y hallarás en él aún más de lo que pides y deseas. Jeremy Taylor dice, una religión sin misterio tiene que ser una religión sin Dios. En algunos momentos vamos a hablar de la definición de misterio. 77, ¿qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Cuál porcentaje? ¿50-50? 100-100, ¿verdad? En Jesús Dios ha hecho realmente uno de nosotros y con ello nuestro hermano. Y Él comparte su herencia con nosotros. La vida eterna, su relación con su Padre, con el Espíritu Santo. Pero no por ello dejó de ser a la vez Dios y por tanto nuestro Señor. Uno de los concilios de Calcedonia declaró que la divinidad y la humanidad están unidas entre sí en la única persona de Jesucristo, sin confusión ni división. Vemos algunas definiciones aquí abajo de algunas herejías. La Iglesia se ha esforzado para entender, para expresar la relación entre la divinidad y la humanidad. No están enfrentadas de modo de que Jesús solo fuera parcialmente Dios y parcialmente hombre, como no es cierto que la naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclan en Jesús. En Jesús, Dios no ha tomado solo en apariencia un cuerpo, la herejía de docetismo, sino que realmente es hombre. Llegó a ser hombre. Nestorianismo es que hay dos personas, una persona divina y una persona humana. No, una sola persona divina que toma la condición humana. Tampoco es cierto que Jesucristo, la naturaleza, desaparezca al ser asumida en la naturaleza divina. O sea, la divinidad traga la humanidad. No, eso es monificismo. Contra todas estas herejías, la Iglesia ha mantenido firme la fe que Jesucristo en una persona, la vez verdadero Dios y verdadero hombre, la conocida fórmula sin separación y sin confusión, no pretende explicar lo que es inalcanzable a la inteligencia humana, sino que, por así decir, fija los pilares de la fe, designa la dirección en la que se puede buscar el misterio de la persona de Cristo Jesús. Misterio no solamente quiere decir algo que quizás no podemos saber totalmente, sino en el lenguaje católico. Misterio quiere decir el plan de Dios revelado a los humanos en el tiempo de la historia. 78. ¿Por qué solo podemos comprender a Jesús como misterio? Puesto que Jesús se adentra en el misterio de Dios, el plan de Dios, no se le puede comprender si excluimos la realidad divina e invisible. El lado visible de Jesús nos remite al invisible. Jesús es imagen visible de Dios invisible. En la vida de Jesús vemos numerosas realidades que están poderosamente presentes, pero solo podemos comprender como misterio. Estos misterios son, por ejemplo, la filiación divina, la encarnación y la resurrección. También podemos sustituir el plan de Dios de hacernos hijos suyos. El plan de Dios de que Jesús tomó nuestra condición, murió y resucitó.
Al lado derecho dice misterio es una realidad o aspecto de una realidad que escapa por principio al conocimiento racional. Pero no nos limitemos a esta definición, sino también añadiremos plan de Dios revelado a los humanos en el tiempo y en el espacio. Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Cuando los jóvenes se gradúan o se van a un lugar, me gusta usar este pasaje. Que Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Psicológicamente, Jesús pasaba por las etapas de crecimiento psicológico. Jesús iba a la escuela. Jesús podía entender o aprender cosas en su humanidad, ¿verdad? Una pregunta curiosa, pero buena. 79. ¿Tenía Jesús un alma, un espíritu, un cuerpo como nosotros? Sí. Jesús trabajó con sus manos, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. A la humanidad plena de Jesús pertenece también que tuviera un alma y que se desarrollara espiritualmente. En esta alma estaba radicada su identidad humana y su particular autoconciencia. Jesús conocía su unidad con su Padre Celeste en el Espíritu Santo, por quien se dejaba guiar en todas las situaciones de su vida. Podemos decir, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Jesús tomó nuestra condición, personalidad. ¿Verdad? Bueno, en el lado izquierdo, no sé si este es el catecismo, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que se cree acerca de Cristo. Y luego del concilio de Éfeso, ahí abajo, si alguno no confiesa que el Emmanuel, Jesús, Yeshua, es en verdad Dios y la Santa Virgen es por ello la Madre de Dios, sea anátema, echado fuera. ¿Por qué es Virgen María? 80. Dios quiso que Jesucristo tuviera una verdadera madre humana, pero solo Dios como Padre, porque quería establecer un nuevo comienzo, que no se debiera a ninguna fuerza del mundo, sino únicamente a Él. La virginidad de María no es un mito, sino un hecho fundamental. Jesús realmente nació de una mujer, pero no tenía un padre humano. Jesús es el nuevo comienzo en el mundo. Vemos la pregunta del ángel Gabriel. Ella le hace una pregunta. ¿Cómo será eso? Pues no conozco hombre, no he tenido relaciones con ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hemos sufrido burlas a causa de la fe en la virginidad de María. Siempre ha creído que se trata de una virginidad real y no meramente simbólica. Miguel Hernández, en el lado izquierdo, dice, oh elegida por Dios antes que nada, nieta de Adán, creada en el retiro de la virginidad siempre increada. Y luego Calderón de la Barca dice, adelantóse la gracia dejando la culpa fuera, porque la culpa y la gracia estar juntas no pudieran. Esta niña celestial de los cielos escogida es la sola concebida sin pecado original. 81. ¿Qué tal de los pasajes de la Biblia que hablan de los hermanos y las hermanas de Jesús? ¿María tuvo otros hijos? No. Jesús es el único hijo carnal de María. Ya en la iglesia primitiva se partía de la base de la virginidad perpetua de María, lo que excluía a hermanos carnales de Jesús. En arameo,
la lengua materna de Jesús, hay una palabra para hermano, hermana, primo y prima. Por eso los evangelios hablan de los hermanos y hermanas de Jesús. Se tratan de parientes cercanos de Jesús. 82. ¿No es escandaloso llamar María Madre de Dios? La Santísima Trinidad existió antes que todas las cosas. No estamos diciendo que María dio luz a la Santísima Trinidad, pero ella dio a luz al Hijo de Dios, que es Dios. No, quien llama María Madre de Dios confiesa con ello que su Hijo Jesús es Dios. Lo que creemos sobre Jesús, creemos acerca de María. Cuando la cristianidad primitiva discutía quién era Jesús, el título Theotokos, la que lleva a Dios, la que da a luz a Dios, se convirtió en el signo de identidad de la interpretación ortodoxa de la Sagrada Escritura. María no solo había dado luz a un hombre que después de su nacimiento se hubiera convertido en Dios, sino que ya en su seno su Hijo es el verdadero Hijo de Dios. En esta cuestión no se trata en primer lugar de María, sino de nuevo de la cuestión de si Jesús es a un mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. La Inmaculada Concepción, 83. La Iglesia cree que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. ¿Quiénes son los papás de María Santísima? Joaquín y Ana. Cuando ellos tuvieron relaciones, la concepción de María, anticipando el misterio pascual, el Señor le dio este privilegio singular a la Virgen Santísima. Porque Dios no quería que el pecado tocara ni ella ni a Jesús, ¿verdad? Ni a Jesús ni a ella. ¿Verdad? ¿Cuándo celebramos el día de la Concepción Inmaculada de María? El 8 de diciembre. Tuve una clase de 20 personas en inglés o 17 personas. Ninguno recordaba la fecha. Es un día de precepto, ¿verdad? Y ella es la patrona de Estados Unidos, la Virgen María bajo esta advocación. Entonces, si cual día que cae es un día de precepto. Este año cae en sábado. Entonces, viernes por la noche o sábado vamos a misa. Y hay personas que quieren su quinceañera o su boda, pues tiene que pasar dentro de la misa de la comunidad. Y algunos están diciendo, ¿qué es lo que podemos hacer? No se puede tener una misa privada en un día de precepto. ¿No? ¿Iba a decir algo? ¿Sí? Dogma. Ya. Sí, buena pregunta. A ver si la definición de dogma está aquí. 83. No. Ok. 143. Al final de 143, dogma no es algo nuevo. Déjeme buscar aquí.
Parece que hay una diferencia entre dogma y doctrina, pero no veo aquí rápidamente. Tiene que ver con verdades reveladas. A ver si Wikipedia. Del griego, dogma, verdad. Sí, es algo revelado por Dios, porque no todo en la Biblia, no nos basamos solamente en la Biblia, sino también en la tradición oral. Entonces tenemos que dejar eso para... Dogma es algo que tiene que ser creído, no es una opinión. Un poquito menos de doctrina. Dogma es clarificada y elaborada. Bueno, vamos a tener que dejar eso para la semana que entra, ¿sí? ¿Es ok? Porque debemos saber. ¿Ah? Se me hace que en 1854 la dogma de la Concepción Inmaculada de María y en 1950 dogma de la Asunción de María. Siempre ha sido, pero una glorificación, una declaración diciendo que es real, ¿verdad? Pero vamos a regresar a eso. Gracias. La fe en la Inmaculada Concepción de María existe desde el inicio de la Iglesia. Hoy a veces se entiende mal esta expresión. Significa que Dios preservó a María del pecado original y además desde el principio. Pero no dice nada sobre la concepción de Jesús en el vientre de María. En ningún caso es una minusvaloración de la sexualidad en el cristianismo, como si el marido y la mujer, el hombre y la mujer casados se mancharan cuando engendran a un hijo. No. Ludwig Feuerbach dice ahí en el lado derecho, ahí donde disminuye la fe en la Madre de Dios, disminuye también la fe en el Hijo de Dios y en Dios Padre. Curioso. Reinhold Schneider, ahí abajo. La respuesta de María es la palabra más decisiva de la historia. Algunos autores describen el mundo invisible mirando esta escena entre Gabriel y la Virgen María. Y cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, el grito de los ángeles y toda la creación era más que al gritar, ¡oh! Era el momento más gozosa para el mundo espiritual. Bueno, y humanidad caída, aunque nadie supo, nadie sabía, hágase en mí según su palabra. La encarnación de Dios, ¿verdad? A veces los protestantes nos acusan diciendo, no, Dios no solamente la usó como, no, pero el opuesto del amor es usar a otra persona. Y Dios no nos usa ni nos trata mal, sino que nos respeta y nos ama. Entonces, María fue únicamente así un instrumento de Dios, dice 84, no. María fue mucho más que un mero instrumento pasivo de Dios. Mediante su asentimiento activo, se realizó la encarnación de Dios. María pudiera decir no. Al ángel que le dijo que daría a luz al Hijo del Altísimo, María respondió, hágase en mí según tu palabra. La salvación de la humanidad por medio de Jesucristo comienza, por tanto, con una solicitud de Dios, con el consentimiento libre de una persona y con un embarazo antes de que María estuviera casada con José. A través de esos caminos tan poco comunes, María se convirtió para nosotros puerta del cielo, puerta de salvación. 85. ¿Por qué María es también nuestra madre?
María es nuestra madre porque Cristo el Señor nos la dio como madre. ¿Dónde? En la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. En estas palabras que Jesús dirigió a Juan, el discípulo amado, desde la cruz ha entendido siempre la iglesia que Jesús confiaba a toda la iglesia, a María. De este modo María es también nuestra madre. Podemos invocarla y suplicar su intercesión ante Dios. Ahí abajo en el lado izquierdo, la Congregación para la Doctrina de la Fe dice: los niños en la familia aprenden a amar porque ellos mismos son amados gratuitamente. Aprenden a respetar a todas las personas porque ellos mismos son respetados. Aprenden a conocer el rostro de Dios porque reciben su primera revelación de un padre y una madre que les otorgan todo su cariño. La vocación alta de los papás de vivir este amor sin condiciones para con sus hijos. Y también nosotros los demás, de tratar de vivir este amor sin condiciones para que, si Dios quiere, los demás tengan un encuentro con Dios por medio de nuestra fidelidad. 86. Porque Jesús no se manifestó nunca en público a lo largo de 30 años de su vida. Jesús quería santificar la vida ordinaria, la escuela, quería compartir con nosotros su vida. Jesús fue un niño que recibió de sus padres amor y afecto y fue educado por ellos. De este modo creció en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres, ante los demás. Hemos visto esta frase ya. Perteneció a una comunidad rural, judía, participó en los rituales religiosos, aprendió un oficio artesanal, tuvo que mostrar en él sus capacidades, tenía una personalidad, se enfermó, quizás fue víctima de bullying. El hecho de que Dios quisiera en Jesús nacer una familia humana y crecer en ella, ha hecho de la familia un lugar de Dios y la ha convertido en prototipo de la comunidad solidaria. Dante, en el lado izquierdo, dice: Virgen Madre, hija de tu Hijo, tu benignidad no solo socorre a quien te implora, sino que en muchas ocasiones espontáneamente se anticipa a la súplica. Y finalmente, San Alfonso dice allí: María es la madre más tierna del género humano, ella es el refugio de los pecadores. Bajo esta advocación, María, la Concepción Inmaculada, es la patrona de Estados Unidos, pero de nuestra diócesis local, la iglesia local, la patrona de nuestra diócesis es María bajo esta advocación, refugio de los pecadores. Se celebra en otras partes el 4 de julio, pero como hoy, como aquí celebramos la independencia, celebramos el 5 de julio, Nuestra Señora, refugio de los pecadores. 87. ¿Por qué Jesús se dejó bautizar por Juan, aunque no tenía pecado? Bautizar significa sumergir. En su bautismo Jesús se sumergió en la historia de pecado y de toda la humanidad. Con ello instituyó un signo. Para redimirnos de nuestros pecados sería sumergido un día en la muerte, pero por el poder de su Padre sería despertado de nuevo a la vida. Los pecadores, soldados, prostitutas, publicanos se salían al encuentro de Juan el Bautista porque buscaban conversión, cambiar sus vidas. El bautismo de conversión para el perdón de los pecados. En realidad Jesús no necesitaba este bautismo, pues no tenía pecado. El hecho de que se sometiera a este bautismo nos demuestra dos cosas. Jesús toma en sí nuestros pecados. Jesús ve su bautismo como anticipación de su pasión y resurrección. Ante este gesto de su disponibilidad a morir por nosotros, se abre el cielo y se escucha la voz del Padre. Tú eres mi Hijo muy querido.
Jesús no cometió pecado, pero entra en solidaridad con nosotros. Ahí abajo en el lado derecho hay algunas frasecitas, algunos versículos de Lucas capítulo 4. Jesús dice de su Padre: me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Por qué fue tentado Jesús? ¿Acaso podía ser tentado realmente? Sí. A la verdadera humanidad de Jesús pertenece la posibilidad de ser tentado, pues en Jesús no tenemos un Salvador incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Gertrude von Lefort, ahí arriba en el lado derecho: entre los pecadores y los justos hay comunión, porque en realidad no hay ni un solo justo. Todos nosotros somos pecadores. 89. ¿A quién promete Jesús el reino de Dios? Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El reino de Dios comienza en las personas que se dejan transformar por el amor de Dios. Según la experiencia de Jesús, son sobre todo los pobres y los pequeños. Incluso las personas que están alejadas de la iglesia encuentran fascinante que Jesús, con una especie de amor preferencial, se dirija primero a los excluidos sociales. En el Sermón de la Montaña son los pobres y los que lloran, las víctimas de la persecución y de la violencia, todos los que buscan a Dios con un corazón puro y todos los que buscan su misericordia, su justicia y su paz, los que tienen acceso preferente al reino de Dios. Los pecadores son especialmente invitados, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hasta incluso quizás Jesús fue distraído en su oración o durante el servicio de la sinagoga. Jesús tomó nuestra condición en todo menos el pecado. Finalmente, lo que dice el Papa Emérito Benedicto al lado derecho, la página 59, cada día el cristiano debe librar un combate que se asemeja al que Cristo libró en el desierto de Judea, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Se trata de un combate espiritual, dirigido contra el pecado y en definitiva contra Satanás. Es un combate que implica a toda la persona, que exige una vigilancia atenta y constante. Cambiando o volteando la página 60, del Evangelio de Marcos. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Después de la Biblia, el libro más leído es este libro, Imitación de Cristo. Y si no lo tienen o no han leído, pues se lo recomiendo. Dice Tomás de Kempis en la Imitación de Cristo: en ningún lugar del mundo ha sucedido un milagro tan grande como en la cueva de Belén. Aquí se han unido Dios y el hombre. 90. ¿Hizo Jesús milagros o son solo cuentos piadosos? Jesús hizo verdaderos milagros, así como los apóstoles. Los autores del Nuevo Testamento se refieren a sucesos reales. Jesús hasta dice: ustedes van a poder hacer cosas más mayores que yo he hecho, milagros más grandes. Entonces, el poder de Dios es real, pero son señales secundarias. ¿Cuáles son las señales primarias? Su predicación de la palabra, siendo nuestra reconciliación con el Padre, sus enseñanzas, su poder sobre los espíritus malignos. Todos estos son señales primordiales. Señales secundarias: sanación física.
Ya las fuentes más antiguas nos informan de numerosos milagros, incluso resucitación de muertos, expulsando demonios. Estos milagros sucedieron en lugares públicos. Ciegos que luego pudieron... Hombre que nació ciego. Paralíticos. También hubo milagros que representaban para el retorno en entorno judío delitos escandalosos. Por ejemplo, la curación de un paralítico en sábado, la curación de leprosos, y que sin embargo no fueron negados por los judíos contemporáneos de Jesús. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Los milagros que hizo Jesús eran signos del comienzo del reino de Dios. Eran expresión de su amor a los hombres y las mujeres y confirmaban su misión. Sí, eso es importante, que recibamos esta enseñanza. Sus milagros confirmaban su misión de salvarnos y de compartir la vida trinitaria con nosotros, la vida eterna. Los milagros de Jesús no eran una representación mágica. Él estaba lleno de poder del amor salvífico de Dios. Por medio de los milagros, Jesús muestra que es el Mesías, el Cristo, el ungido, y que el reino de Dios comienza en él. De este modo se podía experimentar el inicio del nuevo mundo. Liberaba del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y la muerte. Mediante la expulsión de demonios comenzó su victoria contra el príncipe de este mundo. Se refiere a Satanás. Sin embargo, Jesús no suprimió toda desgracia y todo mal de este mundo. Se fijó especialmente en la liberación del hombre, de la esclavitud del pecado. Le importaba ante todo la fe que suscitaba a través de los milagros. Esto es lo importante, la fe que suscita en nosotros. En el lado derecho, lo que Jesús dice en el Evangelio, como el Padre me envió a mí, así también los envío a ustedes, todos nosotros, ser testigos. 92. ¿Para qué llamó Jesús a los apóstoles? Jesús tenía un gran círculo de discípulos a su alrededor, hombres y mujeres. Escogió de ese círculo 12 hombres a los que llamó apóstoles, que quieren ser enviados. Ya hemos pasado tiempo con la definición de apóstol. Los apóstoles recibieron de Jesús una formación especial y diferentes tareas. Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Jesús llevó consigo solo a estos 12 apóstoles a la última cena, donde les encargó, hagan esto en memoria mía. Los apóstoles se convirtieron en testigos de la resurrección y garantes de su verdad. Después de la muerte de Jesús continuaron su misión. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. Ejercen en nuestros días los poderes otorgados, o el ministerio otorgado por Jesús. Gobiernan o pastoran, enseñan y santifican, o es decir, celebran los misterios divinos. La unión de los apóstoles se convirtió en fundamento de la unidad de la Iglesia. Sucesión apostólica. Entre los 12 destaca una vez Pedro, a quien Jesús le otorgó una vocación especial, una autoridad. Tú eres Kefa, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En esta posición especial de Pedro, entre los apóstoles, tiene su origen el ministerio del Papa. El Papa Emérito dice en el lado derecho, cuando se tiene la gracia de vivir una fuerte experiencia de Dios, es como si se viviera algo semejante a lo que les sucedió a los discípulos durante la transfiguración. Por un momento se gusta anticipadamente algo de lo que constituirá la bienaventuranza del paraíso. En general se trata de breves experiencias que Dios concede a veces especialmente con vistas a duras pruebas.
Siempre veo mi experiencia en el seminario como experiencia de transfiguración, pero no sé si han tenido momentos sobrenaturales en su vida. Recuerdo un amigo que estaba en el seminario con nosotros, ahora pues antes salió de la formación, se casó, pero él era un hombre de mucha oración y tenía una experiencia de oración, de unión con Dios. Pensaba, se sentía como electricidad y gozo y placer, por algunos momentos. Él pensaba que iba a morir, pero fue una experiencia sobrenatural que él tuvo con Dios. A veces Dios permite eso para aumentar nuestra fe. No sé si han tenido momentos así extraordinarios, pero bendito sea el Señor. 93. ¿Por qué se transfiguró Jesús en el monte? El Padre Celestial quería manifestar ya en la vida terrenal de Jesús la gloria divina de su Hijo. La transfiguración de Cristo tenía que ayudar después a los discípulos a comprender su misterio, su muerte y resurrección, para que no se escandalizara. Jesús se transfiguró y brilló más que la luz del sol, y aparecieron 2 hombres con él, supuestamente muertos. Moisés y Elías, ¿verdad? Santos. Y Jesús y los 2 conversaban sobre su misterio pascual, su éxodo. A veces nos acusan diciendo que no tenemos que pedir la intercesión de los santos. Pero Jesús dependía de los santos. La carta de los Hebreos capítulo 11 y 12, Apocalipsis capítulo 5 y 8, nos hablan del ministerio de los santos. Entonces, 3 evangelios relatan cómo Jesús en la cumbre de un monte, a la vista de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, comenzó a brillar. La voz del Padre otra vez. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Pedro quiere quedarse ahí, pero Jesús está en camino hacia pasión. Se trata solo de fortalecer a sus discípulos. Ahora, cambiando la página, tenemos, no sé si tienen obras de arte para ayudarnos en nuestra meditación. Jesús con su mano así, 2 dedos aquí abajo, agachados, hablando de su siendo Dios y hombre, y luego los otros 3 dedos arriba, Padre y Espíritu Santo, ¿verdad? Luego, una frase de la Sagrada Escritura, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Del bautismo del Señor, ahí abajo, y Jesús enseñando sobre el monte santo. Luego una depicción de la última cena. Jesús con la cruz a cuestas allí. Y la crucifixión de nuestro Señor. Se ve María, María Magdalena y Juan. 94. A página 64. De hecho, somos bendecidos de tener 3 pasajes de la Biblia ahí en el lado izquierdo. Marcos. Y comenzó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, predicando su pasión. Luego, nuevamente, y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Del Evangelio de Lucas. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Ahora piensa en los 4 evangelios.
de que si tiene un evangelio favorito, ¿verdad? Juan, Mateo, Marcos o Lucas, cada tiene su perspectiva única para enseñarnos sobre Jesús y sobre su misterio pascual. ¿Alguien tiene como evangelio favorito Mateo? Sí, Marcos. Marcos es mi favorito. Sí. Esa cruda, con mucha acción, directa y poderosa. Bueno, los cuatro son poderosos. Marcos es como una película de acción. Juan es como una película de otro país con subtítulos, ¿verdad? Una película muy profunda. Mateo es como una película grande, largo y con muchas escenas así. Y Lucas es como una película de música con escenas bonitas pero con canciones y sí, son analogías, ¿verdad? Pero sí, yo quiero decir quizás por 14 años Marcos ha sido mi favorito. No sé si voy a cambiar, quiero cambiar, pero de Evangelio no sé. Pues hay que leerlos todos, ¿verdad? Cada Evangelio tiene sus secretos y sus frutos, sus sorpresas. 94. ¿Sabía Jesús que iba a morir? Sí. Jesús había anunciado en 3 ocasiones su pasión y su muerte antes de dirigirse consciente y voluntariamente al lugar de su pasión y su resurrección. ¿Por qué eligió Jesús la fecha de la fiesta judía de la Pascua para su muerte? Pues fue el plan del Señor, el Padre. También el Padre sabía cuando hubo la primera Pascua en Egipto. Jesús eligió la fiesta de Pascua de su pueblo como símbolo de que iba a suceder con él en la muerte y resurrección. Él iba a pasar de la muerte a la vida. Al igual que el pueblo de Dios fue liberado de esclavitud del Egipto, así también nos libera Cristo de la esclavitud del pecado y del poder de la muerte. La fiesta de la Pascua era la fiesta de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús subió a Jerusalén para librarnos a nosotros de un modo aún más hondo. Celebró con sus discípulos el banquete de la Pascua, pero cambió la Pascua. Él mismo se convierte en Cordero Pascual, como nuestra víctima pascual. San Pablo escribe a los Corintios. Ha sido inmolado para que de una vez para siempre establecer la reconciliación definitiva entre Dios y los hombres. 96. ¿Por qué se condenó a un hombre de paz como Jesús a morir en la cruz? Jesús colocó a su entorno ante una cuestión decisiva, o bien actuaba con poder divino, o bien era un impostor, un blasfemo, un infractor de la ley, y debía rendir cuentas por ello según la ley. En muchos aspectos Jesús fue una provocación única para el judaísmo tradicional de su tiempo. Perdonaba pecados, lo que solo puede hacer Jesús. Relativizaba el mandamiento del sábado, se hacía sospechoso de blasfemia y se le reprochaba ser un falso profeta. Para todos estos delitos la ley prevía la pena de muerte. No podemos decir que Jesús era buena persona, así que era un hombre bueno. No, porque era más que un hombre, ¿verdad? Y al saber que es Dios, esa realidad exige una respuesta. ¿Estamos con Él o lo rechacemos? ¿Verdad? Muchas de las personas de hoy dicen, pues era un hombre bueno, pero no quiero seguir religión organizada, ¿verdad? No se puede decir que es hombre bueno, porque Él dijo que es Dios. Y si es hombre bueno o de confianza, hay que creer que es Dios y hay que hacer algo. Esta realidad exige una respuesta más allá de decir, pues son 97, ¿son culpables los judíos de la muerte de Jesús? No. Nadie puede atribuir a los judíos una culpa colectiva
en la muerte de Jesús. Lo que la iglesia confiesa con certeza, por el contrario, es la responsabilidad de todos los pecadores en la muerte de Jesús. Vemos lo que San Francisco de Asís dice, y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien, con los demás hombres y mujeres, lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía cuando te deleitas en los vicios, en los pecados. Finalmente, la explicación debajo de 97. El anciano profeta Simeón predijo que Jesús llegaría a ser signo de contradicción. Existió el rechazo decidido de Jesús por parte de las autoridades judías, pero entre los fariseos, por ejemplo, hubo también partidarios, como Nicodemo, José de Arimatea. Entonces estuvieron implicadas diferentes personas, autoridades, Caifás, Judas, Sanedrín. Pero todos nosotros que hemos colaborado con el pecado, pues somos los que hemos crucificado al Señor. En la clase de inglés llegamos a 99, pero vamos a tener que parar ahí. Entonces recuérdame de cubrir 98 y 99. Pero lo que queremos hacer es reflexionar sobre la crucifixión y la muerte de Jesús en la cruz. Significancia para toda la humanidad, significancia para todos nosotros. También la resurrección, significancia para nosotros. Y vamos a examinar ahora una palabra del credo, consubstancial.